Perfecto. Vamos entonces a avanzar ya para terminar el día de hoy con San Cromacio de Aquileia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Santo María, Madre María, de Dios, ruega por ruega nosotros por los nosotros, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en la nuestra hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como Como era era en en un un principio, es principio, ahora y ahora y siempre, siempre, por por los los siglos de siglos los de los siglos. siglos. Amén. Amén. Ave María Purísima, Sin sin pecado pecado concebida. concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en un sermón hace varios comentarios San Cromacio de Aquileia en torno a Caín y Abel. Y aquí lo importante de destacar es lo siguiente, que para Cromacio, por ejemplo, es muy importante que entendamos bien por qué al Señor le agradó la ofrenda de Abel y no le agradó la ofrenda de Caín, ¿no? Lo primero que nos recuerda Cromacio es que, para empezar, los dos eran hermanos, sabemos, ¿no? Hijos de Adán y Eva, ¿no? Abel el primero, Caín el segundo. Son hermanos. Y los dos hacen una ofrenda a Dios. Pero, dice Cromacio, a Dios le agradó la ofrenda de Abel no por lo que le ofrecía, sino porque su ofrecimiento provenía de un corazón sencillo y puro. En cambio, le desagradó a Dios la ofrenda de Caín, porque éste no ofrecía a Dios con un corazón sencillo y puro, sino con un corazón impuro, ya que en su corazón Abel, Caín, perdón, había decidido matar a su hermano. Es decir, lo que no le agradó a Dios de Caín no es la ofrenda en cuanto tal, es cómo se presenta ante él con un corazón literalmente criminal. Porque Caín ya había decidido acabar con la vida de su hermano. Y aquí lo interesante es ver cómo vincula, digamos, este hecho Cromacio, que es su especialidad, con el Evangelio y por ende con nuestro propio compromiso creyente. Porque dice Cromacio, por esto el Señor nos dijo en el Evangelio, si presentas tu ofrenda ante el altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda ante el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Y dice Cromacio, y esto el Señor lo dijo basándose precisamente en la diferencia entre Caín y Abel, porque no es posible que nosotros queramos agradar a Dios cuando en nuestro corazón pueden ya haberse sembrado, ¿no?, maldades de todo tipo. Es decir, cuando incluso ya podemos llevar en el corazón malas intenciones. Por eso nos recuerda Cromacio que el Señor mismo nos pide primero reconciliarnos con los hermanos, para que por medio de esta reconciliación quede nuestro corazón limpio de odio y de desprecio por nuestros propios semejantes. Porque si no, dice Cromacio, llegaremos a ser semejantes a Caín. Y aquí entonces vemos un riesgo grave para cualquier humano, el volverse cainita. Un cainita es aquel que no niega a Dios, que trata de vivir una vida religiosa ordenada. Por ejemplo, Caín no se niega a llevar a cabo la ofrenda, no reniega de Dios. Ojo, Caín no reniega de Dios, odia a su hermano. Y además lo odia sin un motivo puntual.
Y aquí ya vemos nosotros cómo efectivamente el pecado siempre trae consigo la aparición de desórdenes internos, cuyas consecuencias suelen ser bastante graves. Es decir, si uno, ¿no? Lo que nos menciona Cromacio, es que si uno odia a su hermano, así sea levemente, acabará matándolo. Seguirá, pues, los pasos de Caín, que es precisamente lo que el Señor no quiere. No quiere que lleguemos a ser semejantes a Caín, sino semejantes a él mismo y por ende también semejantes a Abel. Entonces, aquí hay algo fundamental, porque a veces para nosotros lo que importa es lo que a Dios le ofrecemos. Por ejemplo, vamos, nosotros ya no hablamos de ofrendas, pero sí hablamos de comportamientos. Por ejemplo, nos interesa mucho en la celebración litúrgica estar serios, estar concentrados, respetar los tiempos, incluso cantar, ¿no? De forma entonada, eh, hacer las respuestas que corresponden, pero no se nos, digamos que no se nos ocurre sondear de fondo qué es ciertamente lo que hay en mi corazón, porque es eso en lo primero en lo que Dios se fija. Es eso lo primero que Dios ve. O sea, antes de ver lo que ofrecemos, se fija qué corazón tenemos, cómo anda nuestro corazón. ¿Es puro o impuro? Un corazón puro como el de Abel es aquel que en definitiva no tiene ningún tipo de odio hacia su hermano. En cambio, el corazón de Caín es impuro porque odia a su hermano. Y el problema con ese odio es que llega al asesinato, al crimen. Se vuelve criminal. Y eso es algo que sigue ocurriendo hasta la fecha. ¿Por qué nos atacamos unos a otros? Como personas, como sociedades, como pueblos, incluso como naciones, por odio. Es, ¿no? Digamos, el ejemplo claro de ser cainita, el criminal, el que en secreto odia a su hermano, aunque cumpla con los preceptos religiosos. Ujú. Por eso, ¿no? Lo que recuerda Cromacio en esta alusión a Caín y Abel es que nuestro cristianismo no es una simple formalidad. O sea, en definitiva, lo que importa para Dios no es lo que hacemos, es lo que somos. Eso es lo importante. O sea, ¿qué es realmente, ¿no? Lo que llevo en mi corazón? ¿Qué hay ahí anidado? Por lo regular, no le ponemos atención porque no lo consideramos relevante. Y no le ponemos atención porque a lo mejor tenemos cierto miedo de descubrir cosas pues inadecuadas. Un ejemplo muy sencillo. Hay quienes a lo mejor le guardan un respeto a sus padres, pero en el fondo quizá los odian por muchas razones, que pueden ser legítimas, ¿eh? No estamos diciendo que no. O a su esposo, a su esposa, a sus hijas, o a la gente con la que convive, o simple y sencillamente a su vecino. Y lo importante es qué es, pues, ¿no? Lo que en cada uno de nosotros se va como acumulando de manera oculta en el corazón. Porque de él, de ese corazón, es de donde brotarán todas nuestras respectivas acciones. ¿Entiendes? Entonces, no se trata únicamente de buscar una especie de formalidad religiosa basada en el cumplimiento, sino de reconocer aquello que en mi corazón está presente. En particular, si hay un odio o una molestia hacia alguien en concreto. Una buena manera o un buen modo de poder purificar ese odio
es que si yo tengo algo contra alguien, ya sea porque lo que me hizo o porque me cae mal o lo que sea, o porque tuvimos una discusión o hemos tenido un enfrentamiento o lo que quieran, pero si en mi corazón, vamos, alguien me cae mal o alguien me molesta o incluso odio a alguien, una buena manera de purificar ese odio es teniéndolo presente en nuestra oración. Por ejemplo, rezando por esa persona un Padre Nuestro o un Ave María. Esa es una buena forma. No se trata, ¿no? De erradicar este odio de la noche a la mañana. No, se trata de que ello, el odio interior, no gane terreno y fuerza, de tal manera que a mí no me transforme en un descendiente de Caín. O sea, que nos neguemos a seguir las huellas criminales de Caín. Porque al final todos los homicidas tienen como padre a Caín. Ujú. Y no el problema, ojo, no es el homicidio en cuanto tal. La acusación es no haber erradicado ese odio previamente. Por eso, si se acuerdan, ¿no? En este pasaje, el Señor le pregunta a Caín que por qué tiene el rostro ensombrecido. Ujú. Es decir, lo invita a que recapacite, a que se dé cuenta de lo que haya, incluso se lo diga, Señor, odio a mi hermano, pero no quiero odiarlo. Tengo motivos, no tengo motivos, no importa, pero no quiero este odio, ¿me ayudas? Pero Caín no dice nada, disimula. Incluso le hace como una mueca, ¿no? Ujú. Rechaza, digamos, esta ayuda. Y es justo lo que nosotros no debemos de seguir, porque el homicidio no es más que el resultado de una negligencia, la no expulsión del odio hacia el otro que fue ganando terreno en mi propio corazón. ¿Vale? Dime, Elizabeth, te escucho. ¿Qué hacer, profesor, con esos sentimientos que hay en el interior de nuestro corazón? Esos sentimientos a veces no son bien definidos, ni yo misma sé que siento que no es nada positivo contra una persona que, por ejemplo, me escribió en el celular y yo me alcanzo a dar cuenta que esa persona me escribió y yo no quiero leerlo, porque no quiero, porque hay algo en mi corazón contra esa persona. eh, Pasa con la persona del trabajo, pasa con un amigo. Si viene uno lo evade, no quiere conversar con esa persona porque hay algo negativo en el interior del corazón contra esa persona, pero yo no puedo definir qué es. Y entonces sé que como cristiana debo limpiar eso que siento, pero no tengo la fuerza suficiente ni la voluntad de hacerlo porque me pesa más lo negativo contra esa persona que lo que yo quiero hacer. Bueno, la respuesta no las da San Agustín. Conócete, acéptate, supérate. Y tú la clave no la diste. No tengo la voluntad. Es decir, es una cuestión de voluntad. Ujú. Aunque no quiera, voy a extraer, voy a sacar a la luz estos disturbios que experimento y los voy a llamar por su nombre. Si es odio, es odio. Si es resentimiento, es resentimiento. Si es asco, es asco. Si es repudio, es repudio. Si es envidia, es envidia. Esa es la primera parte. Conócete. Pero si te fijas, ¿no? Son heridas nuestras. Claro, pueden ser heridas, pueden ser incomodidades. Al final son, Hilda, no precisamente, digamos, pueden ser heridas en la mayoría de los casos, aunque a veces sencillamente son como molestias, como una piedra que traes en el zapato y te molesta, no te hiere, pero te molesta. Entonces, lo primero es voy a reconocer por qué. ¿Qué es lo que me desagrada? ¿Qué me está produciendo? ¿No? Digamos, este mal sentimiento, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? O sea,
llamarlo por su nombre, no ocultarlo, no maquillarlo, no usar eufemismos, lo que es, lo que es. Ese es el conócete. Acéptate significa no trates de justificarlo. Por ejemplo, es que lo odio por lo que me hizo, es que lo detesto porque esto, es que me da asco por aquello. No, acéptalo. Tú lo tienes, tú lo sientes, tú lo experimentas, acéptalo. No quieras evadirlo señalando otras cuestiones. Acéptalo. Odio, punto. Me hicieron, no me hicieron, no es relevante. Lo importante es que, por ejemplo, odio, ¿no? Y tercero, dice Agustín, ya, conócete, acéptate, supérate. ¿Qué significa superarte? Invoca la ayuda divina para liberarte de ello, porque tú solo no vas a poder. Por eso dice, supérate. O sea, en términos mundanos, muchos dicen, no, pues ya olvídalo, déjalo pasar, esfuérzate, como que haz lo contrario, ¿no? Pero sentimos irritación y molesta, porque no está en nosotros. O sea, digamos que son fuerzas negativas, poderosas, que no podemos combatir con nuestros propios medios. Necesitamos que Dios sane nuestros corazones, ¿no? Por medio de su intervención directa. Es decir, necesitamos de la gracia. Un esfuerzo propio no se puede, porque, por ejemplo, yo puedo odiar a una persona y por más que yo hable de sus aspectos positivos, el odio no disminuye. O sea, lo reconozco, pero ese odio sigue. Por eso acuérdense que los padres de la iglesia, particularmente San Clemente de Alejandría, se refería al Señor como el santo médico del alma enferma. Y reconocer que tenemos más querida, Hilda, es una enfermedad del alma, no solo nos quedamos con la enfermedad, sino que acudimos al médico. Pero acudimos al médico con sinceridad. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, incluso en términos humanos, que un médico me dé un buen tratamiento, necesito decirle exactamente qué está ocurriendo. Por muy vergonzoso que sea, tengo que decir la verdad. Y entonces el médico actuará en consecuencia. Lo mismo pasa con el Señor. Él va a sanar aquello que nosotros reconozcamos como enfermedad. Es decir, no se va a andar, por así decirlo, como en las ramas dándole vuelta, ¿no? Con él las cosas tienen que ser ciertamente transparentes. Ahora, no es, a ver si me doy a entender. No está mal tener estas enfermedades o estos desórdenes. Lo que está mal es no dejar que Dios nos cure. O sea, incluso en términos más radicales podemos decir, no está mal pecar, lo que está mal es no arrepentirse. Porque arrepentirme no solo es reconocer mi falta, es estar dispuesto a que Dios me ayude para que esta falta de aquí en adelante no se vuelva a repetir. Es decir, lo que decía Elizabeth, ¿qué nos falta? En todo caso, voluntad de sanar. Eso es lo que hace falta, voluntad de sanar. ¿Por qué? Porque es más cómodo quedarse en la enfermedad, ¿no? Y encontrar mil y un motivos para justificar esta dejadez. ¿Me explico? O sea, es mucho más cómodo que dar el paso siguiente para dirigirse hacia la sanación. Entonces, lo que podemos decir a grandes rasgos es que si nosotros encontramos estas enfermedades, estos desórdenes, estas heridas, no las ocultemos. Si yo barro mi casa y toda la basura la pongo abajo de una alfombra, esa, digamos, esa suciedad no desaparece. Solo la oculté bajo una alfombra, pero la suciedad sigue. Lo mismo pasa en el caso nuestro. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos con claridad lo que hay en nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, lo llamemos por su nombre. Si es odio, es odio. Si es desprecio, es desprecio. Es asco, es asco.
lo que es. Nada más. Sencillez, transparencia, ¿no? Es decir, una sinceridad simple. Es esto, ¿no? Y no andar como buscando motivos para justificar mi sentir. Eso no me interesa. Lo que me interesa es lo que yo traigo. Y es eso justamente lo que quiero sanar. ¿Vale? De ahí pues que entonces San Cromacio también hable del apóstol Pablo cuando menciona la carrera que se tiene que llevar a cabo como los que compiten en un estadio. Entonces dice Cromacio, según el ejemplo terrenal, muchos corren en un estadio, en una competencia, como dice el apóstol, pero solo uno recibe la corona, es decir, aquel que corrió mejor. Recuerden que en esos tiempos había muchas competencias donde se buscaba siempre alcanzar el primer lugar, es decir, recibir la corona. Y la corona, por lo regular, solía ser una corona de laurel o una corona de flores. Pero era un reconocimiento. ¿Por qué? Porque llegó en primer lugar. Y siguiendo este ejemplo, dice San Cromacio que no debemos olvidar que al final todos estamos ya en una competencia, porque todos estamos en este mundo. Es decir, el estar ya en este mundo significa que estamos en este estadio. Ujú. Y por lo tanto, tenemos que llevar a cabo una competencia. Y esta competencia no se puede hacer con lentitud. Tiene que hacerse, digamos, atléticamente, ¿no? Que es también una figura muy patrística, porque es de sus tiempos, ¿no? Hay muchos ejemplos donde retoman, por ejemplo, rasgos de atletas, ¿no? San Pablo es uno de ellos, por ejemplo. Y dice, y si te fijas bien, verás que en general, por ejemplo, corren los judíos y corren por la ley, corren los filósofos por una vana sabiduría, corren también los herejes por un falso anuncio, corren los católicos por la verdadera predicación de la fe. Todos corren, pero de todos, solo uno recibe la corona. Y este único que recibe la corona es el pueblo católico, porque este tiende hacia Cristo por el recto camino de la fe, porque busca alcanzar la palma y la corona de la inmortalidad. Recuerden que cuando los padres hablan de inmortalidad, están hablando de vida eterna, es decir, el ser Dios. Ujú. En estos tiempos todavía no han desarrollado, digamos, un aparato conceptual más potente. Simplemente pues, toman lo que tienen. Por ejemplo, hablar de eh, inmortalidad. Pero lo fundamental es entender que muchos corren, pero lo hacen hacia objetivos equivocados. ¿Uh? O sea, todos siempre vamos detrás de algo. Hay gente, por ejemplo, que en este mundo decide ir o dirigirse a la fama o al reconocimiento social o al éxito empresarial o al crimen organizado o qué sé yo. Pero todos estamos ya, digamos, en marcha. Aquí lo importante, y es lo que nos recuerda San Cromacio, es que no debemos olvidar que para nosotros lo fundamental es ir siempre en camino por el recto camino de la fe, que es ciertamente, ¿no? Cristo. Esto significa que debemos recorrer el camino fiel en la fe de Cristo. Esto es importante porque entonces ya nos recuerda San Cromacio que uno está llamado a seguir a Cristo, pero no de cualquier manera, sino por el camino fiel en la fe, es decir, por la vía que Él mismo nos trazó. Y esta vía que Él mismo nos trazó es precisamente
la que uno asume a través de la iglesia. Por ejemplo, por la vía sacramental, por la vía litúrgica, por la vía también, ¿no? De la conversión de el corazón. Esto es lo importante. O sea, lo importante no es decir que, bueno, yo sigo a Cristo por el camino que yo defino. Dice San Cromacio, eso no sirve para nada. Lo importante es seguir a Cristo en fidelidad. O sea, tal y como Él mismo lo ha indicado. Y de hecho, esto no es nada arbitrario. Por ejemplo, en los deportes, siguiendo con esta imagen, tienen ya reglas dadas. Sabemos que en el caso del fútbol, uno no usa las manos. Si uno utiliza las manos, es una falta. O en el básquetbol, uno no usa los pies, usa las manos. Tienen sus reglas. Y lo mismo Jesús nos ha dado criterios para poder llevar a cabo este recorrido de acuerdo a una fidelidad constante y además permanente. Además, sin olvidar que nosotros no solo estamos en una competencia, sino también en un combate. Y en un combate que no es fácil. Recuerden que en esos momentos no solo se daban competencias atléticas, o diríamos deportivas, sino también combates entre gladiadores, ¿no? Y muchos, por ejemplo, luchaban contra fieras, ¿no? O contra bestias feroces. Entonces nos recuerda, por una parte, Cromacio, que nosotros ya estamos en camino y que lo que nos corresponde es mantenernos en fidelidad, ¿no? Y por otro lado, que además no solo estamos en camino, sino también en un camino complicado, que involucra luchas constantes y permanentes y que se trata pues de un combate que no es fácil. Por ejemplo, nos recuerda Cromacio que nosotros combatimos contra los espíritus del mal, contra los malos espíritus. También combatimos contra el diablo. Combatimos contra la injusticia, contra la impiedad, contra la maldad, contra la mentira, contra las diversas tentaciones de los pecados. Es decir, que no solo debemos recorrer el camino, sino estar atento a todas las complicaciones y obstáculos que se nos irán presentando. ¿Se entiende? O sea, porque esto es parte de nuestra vida de fe. O sea, no podemos eludir estos combates contra los malos espíritus, contra el diablo, los demonios, la maldad, la mentira y las diversas tentaciones de los pecados. Y dice, grande es pues nuestro combate en el cual ofrecemos un espectáculo para el Señor. Pues mientras luchamos, el Señor nos mira y sus ángeles nos miran. Dice, vencemos en la tierra, pero recibimos el premio entre los habitantes del cielo. Y aquí hay que hacer dos precisiones. La primera, San Cromacio, manteniéndose fiel a este ejemplo tomado de Pablo, resulta coherente en su exposición. Es decir, lo que él dice, ¿no? Mientras luchamos, el Señor nos mira, sus ángeles nos miran, como sucedía en los antiguos estadios, como hoy sucede. Hay participantes activos y hay espectadores, ¿no? ¿No? Hay quienes están sentados en las tribunas, ¿no? Los fans de un equipo y están los que están compitiendo. Pero hay que precisar que aquí lo fundamental, y eso es una precisión, es que el Señor no es ajeno a nuestros combates y a nuestras dificultades. Es decir, el Señor no es un espectador de nuestras luchas. Él lucha con nosotros y por nosotros. Y los ángeles también. O sea, el Señor no solo no solo mira qué hacemos. Él se involucra en nuestra lucha, en nuestro combate. ¿Se entiende? O sea, no se queda mirando, actúa, nos concede gracia
y va, nosotros diríamos, hombro con hombro, ¿vale? Porque si no, de aquí en efecto ha surgido, digamos, como una idea muy heroica del atleta cristiano que tiene que combatir, ¿no? Contra todo esto que hemos mencionado, que tiene que llegar rápidamente en el primer lugar, pero sin tener en cuenta la asistencia y la providencia que Dios nos concede en todo momento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y eso genera una idea un tanto, digamos, de un cristiano heroico, capaz no solo de combatir, sino de vencer. Pero no podemos olvidar que en estos combates, si solo nos limitamos a nuestras capacidades humanas, estamos ya vencidos. Que de hecho nuestros avances es gracias a Dios. O sea, se debe a una gracia de Él concedida. Y que Él ciertamente permanece a nuestro lado. Aquí sí, tiene razón Cromacio cuando añade que en este combate nuestro Señor y Salvador fue el primero que combatió y venció para mostrarnos un ejemplo de lucha y de victoria. Pero tampoco olvidemos que el Señor no solo nos da ejemplo para que nosotros lo hagamos, nos abre el camino y nos asiste permanentemente, porque al final su ejemplo es inimitable. ¿Quién podría hacer lo que Cristo hizo? ¿Quién podría soportar lo que Cristo soportó? O lo voy a poner más concreto. ¿Quién de nosotros podría vencer la muerte? ¿Quién de nosotros puede vencer al pecado? O más aún, ¿quién de nosotros por sí solo puede vencer al demonio? Ninguno, solo Él. Y eso es algo que también no podemos olvidar, porque si no, corremos el riesgo de desarrollar una especie de soberbia espiritual donde dejo a Dios como espectador y yo quiero destacar y llevarme los aplausos del vencedor. ¿Se entiende? O sea, y esto hay líneas, por ejemplo, al interior del propio cristianismo que suelen presentarse de esa manera. O sea, haciendo hincapié, por ejemplo, en mis esfuerzos, en mis ayunos, en mis prácticas ascéticas, en mis rezos, y como que queremos nosotros estar en el podio, ¿no? Cuando en realidad no es así. O sea, nosotros estamos involucrados en un recorrido, ¿no? Que el Señor mismo, ¿no? O en el cual el Señor mismo nos acompaña. Y también entender, y esto es importante para el realismo de la fe, porque a veces las figuras verbales pues son lindas, pero siempre hay que ser fieles a la verdad, que nuestra propia competencia y recorrido de fe, no todo es victoria, también hay fracasos. Y es parte de la fe, como una dinámica viva. Es decir, así como a veces me puedo sentir enteramente fervoroso, a veces me puedo sentir enteramente apagado. Y así como a veces quisiera amar a Cristo con todo mi corazón, a veces no le quiero ni dirigir la palabra. Pero eso es lo normal. No todo es victoria. También hay derrotas. También ciertamente hay cabidas. ¿Por qué? Porque como nos enseñó San Paulino de Nola, o sea, San Paulino de Norsky, en el combate real no todo es victoria. Cuando uno combate realmente, no solo da golpes, también lo recibe. ¿Han visto el box en algún momento? Que es una cosa extrañísima, ¿no? Pero así seas muy bueno y lleves muchos knockouts, no solo das golpes, también los recibes. De tal manera que la fe real no siempre es heroica, es humana, con sus grandezas y sus bajezas, con sus triunfos y sus derrotas. Pero eso es lo normal, ¿se entiende? Porque si no,
a veces sentiremos que cualquier falla, pues ya es un fracaso total. Y no es así. Lo que yo ya les había comentado, la fe pues, es un alivio, no un agobio. Entonces, aunque la figura verbal suene linda, pues sí, también estamos llamados a hacer las precisiones correctas, ¿vale? Y aquí, en otro sermón, nos ayuda San Cromacio a entender cómo hacer este recorrido fielmente. Y es muy claro al respecto, fíjense, dice Cromacio, la iglesia de Cristo está allí donde se predica la encarnación de Cristo en la Virgen y donde los apóstoles, hermanos del Señor, predican y se escucha el Evangelio. La iglesia está allí donde se predica la encarnación de Cristo en la Virgen. O sea, la encarnación de Dios en la Virgen. Y añade, donde está la sinagoga de los judíos, no se puede llamar iglesia, porque ella no quiso creer la encarnación de Cristo en la Virgen, ni escuchar a los que predican el cumplimiento de la Escritura. Entonces, para mantenernos en fidelidad, bastaría con que nosotros no nos alejemos ni un milímetro de estas dos cuestiones, la encarnación de Dios y la virginidad de María. Allí donde se cuestionan cualquiera de las dos, ya no estamos en el camino recto de la fidelidad. Ya nos estamos desviando, que es lo que han hecho los herejes. Si se acuerdan, para unos herejes, Cristo era Dios, pero no hombre. Para otros, era hombre, pero no Dios. Para otros era medio y medio. Para otros, quién sabe. Otros cuestionan mucho, por ejemplo, la maternidad de María. Es decir, afirman que no fue virgen o que no era virgen. Cuando uno de estos dos elementos se ven cuestionados, ya no vamos en el recto camino de la fe. ¿Vale? Uh-huh. Ya sea que se cuestione la encarnación de Dios o la virginidad de la Madre de Dios. Uh-huh. Y añade también Cromacio que debemos entender por qué el Señor dijo que si el grano de trigo no es puesto en tierra, permanece solo. En cambio, cuando muere, da mucho fruto. Y dice, la resurrección del Señor, después de la pasión, ciertamente produjo mucho fruto, porque el fruto que produjo tiene que ver con la salvación de todos los seres humanos. Ese es su fruto. Y es un fruto abundante. Y no solo es un fruto abundante por cantidad, sino por su extensión. Es decir, a partir de la resurrección del Señor, sus frutos de salvación seguirán dándose hasta el último día de este mundo. No es un fruto limitado, no se limita a una época, no se limita a un grupo socialmente definido, no, es verdaderamente abundante. Dice, además, produjo también estos innumerables frutos porque por la resurrección nacieron en todo el mundo los granos de las genuinas virtudes y las cosechas incontables de los pueblos creyentes. Es decir, hay virtudes, vamos a decirlo así, humanas, que toda la gente ha conocido, por ejemplo, ser compasivo, pero hay virtudes sobrehumanas, por ejemplo, el perdón a los enemigos, el amar a los que te odian o el pedir por los que te persiguen. Eso no es humano, eso es divino. Y si se fijan, el Señor no anula las virtudes humanas, las complementa con las virtudes sobrehumanas. Es decir, Cristo no anula lo humano, añade lo divino. ¿Se entiende? Uh-huh. Añade y complementa lo divino. Y nos recuerda Cromacio. Y esto es así porque la muerte de uno solo se transformó en la vida de todos. Y hay una razón.
porque con la vida de uno se acarreó la muerte de todos, es decir, Adán. Con el fallo de Adán, en vida de Adán, todo se echó a perder. Ahora, con la muerte de Cristo, todo se recupera de nuevo. Como dice Cromacio al referirse a Cristo, con la muerte de uno se transformó la vida de todos, porque Él es el grano fecundo. Ese grano que ha caído en tierra ha muerto y ha dado frutos en abundancia, que nosotros ni siquiera podríamos llegar a contabilizar o a contemplar por completo. Aunque pueden verse estos frutos a partir, por ejemplo, de la múltiple gracia que los apóstoles obtuvieron del Señor. O sea, está hablando de su círculo inmediato, ¿no? De su grupo inmediato, los apóstoles. ¿Se acuerdan que está esta mención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde incluso con que pasara la sombra de Pedro, la gente curaba? Y no solo de Pedro, de algunos otros. Entonces, lo que le llama la atención a Cromacio es que los apóstoles lograban hacer esto no por ellos mismos, sino porque dejaban a Dios que actuara a través de ellos. Además, los apóstoles tenían a Dios y al Espíritu Santo como intérpretes, y por eso no tenían necesidad de traductores ni precisaban de ser instruidos por algún otro ser humano, porque todo lo que predicaban lo habían aprendido de Cristo, el verdadero maestro de vida. Entonces, una de las cualidades fundamentales de los apóstoles es que su predicación se basa en lo aprendido por Dios, es decir, por Cristo. Además, nos recuerda Cromacio, y esto es importante, que los apóstoles obraban una doble gracia. Esta doble gracia de los apóstoles iba dirigida hacia los que estaban enfermos, es decir, hacia los que estaban enfermos espiritual y corporalmente. Las dos, no solo una. Recuerda Cromacio, los apóstoles liberaban los cuerpos de las enfermedades corporales y también liberaban a las almas de las enfermedades de los pecados. Las dos. Dice, la enfermedad del alma es más grave que la enfermedad del cuerpo. Esto significa que, fíjense, sanar un cuerpo es más fácil que sanar un alma. Incluso curar un cuerpo. Por ejemplo, algo que hasta cierto punto la medicina puede hacer. Pero sanar un alma no se puede realizar humanamente. Por eso muchas de las terapias psicológicas son infructuosas, son estériles, porque no pueden sanar el alma enferma. Y nos recuerda, dice, ¿por qué son más graves? Porque las enfermedades del cuerpo, en los casos extremos, conducen a la muerte temporal. Por ejemplo, un cáncer, ¿no? Un cáncer ya avanzado con metástasis, bueno, ¿a qué te va a conducir en el peor de los casos? A la muerte temporal. Dice, mientras que la enfermedad del alma, el pecado, esa te va a llevar a la muerte eterna. Por eso es más grave. O sea, la enfermedad mata tu cuerpo. El pecado condena tu alma. Esa es, pues, ¿no? La gravedad. Dice, por eso, en un tiempo, cuando en el paraíso se convirtió en transgresor de los mandatos divinos, Adán no cayó en una enfermedad del cuerpo, sino en una enfermedad del alma. Y es verdad. Por ejemplo, cuando se produce la caída, Adán y Eva no contraen una enfermedad corporal.
pero ya han quedado enfermos del alma. Dice, una enfermedad del alma por la cual habría perecido de una muerte eterna si la gracia de Cristo no lo hubiese redimido con la muerte. Así pues, la herida de la pasión del Señor se convierte en el remedio de la salvación humana. Esto hoy en día para nosotros es, de cierta manera, un poco difícil de mirar porque ya no estamos acostumbrados a hablar del alma, ya no estamos familiarizados con el alma y consideramos que todo es psíquico, vamos, que todo es mental, que hay un trastorno psicológico, pero en realidad la enfermedad del alma es grave y es tan grave que solo Dios la puede curar. Incluso nos recuerda Cromacio, las enfermedades del alma no se curan con la medicina humana, solo se curan con la gracia de Cristo. Las fiebres de los pecados y las heridas de los delitos de las enfermedades del alma que se difunden no por fuera en el cuerpo, sino por dentro, no pueden ser curadas por ningún ser humano, solo por Dios. Y esta curación del alma era también algo característico de los apóstoles. Por ejemplo, los apóstoles no solo curaron a paralíticos, curaron a personas que habían odiado años a alguien más. Y de repente sanaron, dejaron de odiar y empezaron a amar a su hermano. Esto, y esa es una convicción de todos los padres de la iglesia, es un milagro más grande que un paralítico camine. O sea, la curación del alma es más difícil que la curación del cuerpo. Muchísimo más difícil. Porque nos recuerda Cromacio, y esta es una visión muy linda que también hemos perdido. Y esto es así porque Dios es médico. Es alguien que atiende a los enfermos. ¿Quiénes son los enfermos? Nosotros. Jesús mismo lo dijo. El Hijo del Hombre no ha venido por los que están sanos, sino por los que están enfermos. Son los enfermos los que necesitan médico, no los que tienen salud. Porque acuérdense que la palabra salvación en griego también es muy similar a sanación. O sea, en principio, si uno leyera los evangelios en griego, como sé que Hilda o Omar lo hacen, sin mayor problema, ¿no? A diario, nos podrían explicar muy bien que ser sanado y ser salvado son sinónimos. Porque a veces hacemos de la salvación algo para después de, ¿se entiende? O sea, para el más allá. Pero es que la salvación ya comienza aquí, desde el momento en el que Jesús sana nuestras enfermedades más arraigadas, nuestras heridas más profundas. Por ejemplo, la tristeza es bien difícil de curar. La depresión, la soledad, más las otras que no son más familiares. La lujuria, la avaricia, la codicia, etcétera. Acuérdense de Zaqueo, jefe de publicanos, ¿no? Cuando le dice a Jesús al escucharlo, ¿no? Ahora daré la mitad, ¿no? Le devolveré el triple a los que he pues, prácticamente defraudado y repartiré. Ese es un milagro. No estaba paralítico, no estaba ciego, no estaba sordo. Pero ese milagro es más impresionante que el paralítico que hacen introducir en una camilla por el techo de una casa. Ahí lo que siempre me ha impresionado es el dueño de esa casa. Pobre, ¿no? Le rompieron su techo. Seguramente los apóstoles le pagaron, estoy seguro, ¿no? Financiados probablemente por Lázaro. Eso sí me hace muy sorprendente, ¿no? Que manchados le rompieron su techo, ¿no? Para meter al otro.
pero saqueo no. Saqueo es otra cosa, o sea, estamos, por así decirlo, en otro nivel. Entonces, según el ejemplo de las cosas del mundo, las distintas enfermedades tienen necesidad de distintos medicamentos. ¿Vale? Y eso hasta la fecha no ha cambiado. Por ejemplo, hay quienes a lo mejor tenemos que tomar una pastilla para la presión, una pastilla para esto, un jarabe para el otro, una cosa para la piel, otra cosa para, qué sé yo, ¿no? O sea, cada enfermedad tiene un medicamento diferente. En cambio, nos recuerda San Cromacio, según el misterio celestial, con un solo remedio de bálsamo han sido curadas y diariamente son curadas todas las enfermedades del alma. El bálsamo proviene de un árbol y el bálsamo celestial proviene del árbol, ¿no?, del Señor, es decir, de la cruz. De ahí ha brotado ese bálsamo que da la salud a todo el género humano. Este es el único remedio que curó y diariamente cura las distintas enfermedades del mundo entero. Porque solo Cristo es la sanación y salvación del alma humana. Seguramente ustedes han experimentado algo como lo siguiente. Estaban por alguna razón o han estado tristes o decaídos, se acercaron al Santísimo, comulgaron y salieron bien. Eso es un milagro. Ujú. O de repente me sentía extraño y ¡pum!, ¿no? Recé o visité al Santísimo, comulgué, hice una oración y mejoré. Ese es un milagro, pero es ciertamente un milagro del alma, ¿no? Por eso nos recuerda San Cromacio que Cristo no solo es capaz de remediar las enfermedades del cuerpo, sino también las del alma, porque en eso consiste la sanación y salvación. Y aquí hace, digamos, un paralelismo muy interesante. Dice, por eso la sombra de los apóstoles obra en favor de los enfermos y de los que están angustiados. Incluso los libera libera a aquellos que están asediados por espíritus malignos y manifiestan, ¿no?, Eh, la recompensa por su fe a través de la curación que conceden. Y para que no se nos olvide que esta sombra de los apóstoles sigue vigente, ahora esta sombra es la que se manifiesta por medio de la acción curativa de las reliquias de los santos. Por eso son tan importantes. No es por una cuestión idolátrica, es porque incluso en sus reliquias siguen obrando para nuestro bien. ¿Qué es lo que están buscando? Nuestra sanación de cuerpo y alma. Hay quienes tienen muchos problemas en el cuerpo, hay quienes tienen muchos problemas en el alma, aunque todos tenemos algo de los dos, ¿no? Pero siempre en algunos casos prevalece más uno u otro, o sea, ya sea lo del cuerpo, ya sea lo del alma. Y nos dice Cromacio a manera de advertencia que el único problema es que nosotros esperamos resolverlo todo según este mundo. Es decir, esperamos todo del mundo, nada del cielo. Todo de la vida presente y nada de la vida eterna. Hoy lo vemos de manera bien ordinaria, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos alguna ayuda y buscamos los medios terrenales para conseguirla. Y nos olvidamos que la ayuda nos podría ser dada de otra manera, más simple, más sencilla. Y termina en uno de sus sermones, y con eso terminamos a San Cromacio, hablando del aleluya, que tanto también nosotros no solemos pronunciar. Y nos recuerda que aleluya se traduce del hebreo a latín porque aleluya es una palabra hebrea. Ujú. Aleluya, en su etimología, que se escribe Allejhuaj, que está en hebreo y que, digamos, en la traducción es aleluya, se traduce de dos maneras.
Aleluya tiene dos significados, del hebreo al latín. Primero, canta para aquel que es. Ese es el primer significado de aleluya. Canta para aquel que es. Y esto ya nos recuerda a Moisés, ¿no? Yo soy el que soy. Canta para aquel el que es. Pero también tiene otra traducción. Bendícenos, Señor, a todos juntos. Significa las dos cosas. Canta o alaba a aquel que es y bendícenos, Señor, a todos juntos. Y dice Cromacio que con justa razón nosotros seguimos diciendo aleluya, porque ambas cosas son necesarias para nuestra salvación y para nuestra fe. Dice, en primer lugar, a Él cantamos aleluya, ¿no? Porque por Él somos y por Él vivimos. Es decir, es todo gracias a Él. Y a este Dios tan grande debemos cantar lo que es digno, lo que se adecua a su majestad, que solo Él es. Todo lo demás pasa. ¿Se acuerdan de San Atanasio? El ser humano se dejó ir por lo que no existe, por lo que no es. Dios sí es. Nosotros no, porque incluso hoy podemos estar y mañana no. Hoy tengo una flor, mañana se marchita. Dios no muda. Dios es. No está sometido al ser y no ser, ¿no? Digámoslo así a grandes rasgos. Dice, por eso el aleluya es su alabanza. También, ¿no? Reconocemos y alabamos al que además de eterno es creador y salvador del mundo y que nos ha mostrado tanto amor que entregó incluso a su Hijo por nuestra salvación. Pero aleluya, y eso es lo que más le interesa a Cromacio, también significa, como dijimos, bendícenos Señor a todos juntos. ¿Por qué? Porque si estamos unidos, es decir, si estamos verdaderamente unificados por la fe, por la paz y la concordia, entonces somos dignos de merecer que el Señor nos bendiga a todos juntos. Quiere decir que cuando decimos aleluya, estamos pensando en grande, en todos, no solo en mí. No hay un rasgo individualista, todo es en común y queremos que la bendición sea una bendición para todos. Por eso la iglesia es la asamblea de los que han sido convocados, es una reunión. Por eso ahí se recibe la bendición, ¿se entiende? Eclesía como reunión, ¿no? Asamblea de los que han sido convocados, de los que se han reunido. Dice, por eso somos bendecidos por Dios cuando nos encontramos todos juntos, o sea, cuando permanecemos en la unidad de la fe, porque es la unidad de la fe lo que promueve la concordia de la paz y lo que hace posible el afecto del amor. ¿Se acuerdan cómo los primeros padres apostólicos hablaron ante todo de la unidad? Y que básicamente, ¿no? La unidad lo era todo. Dice, por eso, si entre nosotros hay discordia, división, disensión, la bendición de Dios no llega. ¿Cómo podemos tener la temeridad de responder aleluya, es decir, bendícenos Señor a todos juntos, si no nos encontramos unidos? Así pues, la respuesta aleluya no corresponde a los herejes, ni a los cismáticos, ni a los adversarios de la iglesia, a los enemigos de la unidad, porque de Cristo es propio hacer unidad. Lo hemos visto con sus apóstoles. Lo hemos visto hasta la fecha con pueblos tan diferentes. Lo hemos visto entre el hombre y la mujer. Se unirán los dos y serán una sola carne. Qué unidad tan imposible. Una vez dijimos, ¿no? Si nos miramos bien, hombre a mujer, mujer a hombre, creo que la primera pregunta es clara. Tú y yo, ¿qué tenemos que ver? Nada, nada. Y no obstante, hay unidad. Dice, mientras que es cosa del diablo dividir,
separar y dispersar. Por eso, dice San Cromacio, el que ama a Cristo ama la unidad, o sea, ama a la iglesia. Por el contrario, el que sigue al diablo atenta contra la unidad y dispersa. Son las sectas. Porque es división, es separación, es dispersión. Dice, por eso leemos lo dicho por Salomón. Hay un tiempo para dispersar piedras y un tiempo para recogerlas. Y en efecto, hubo un tiempo en el pasado en el que el diablo nos dispersó a todos. Pero después llegó el tiempo en el que Cristo nos recogió a todos en la unidad. Y lo único que nos toca es no permitir que la discordia se filtre entre nosotros, porque sabemos que el autor de la discordia es el demonio. El cristiano se caracteriza por su anhelo de paz y de unidad, o sea, por su amor a la iglesia. Y por eso es que responde con toda legitimidad, aleluya. Es decir, bendícenos Señor a todos. Y termina diciéndonos Cromacio, no olvidemos que cada vez que decimos aleluya, estamos pidiendo con fervor la bendición en común. Es decir, que en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sea bendecido para que todos juntos tengamos esa bendición. Es decir, el aleluya se pronuncia siempre en espíritu de unidad. Bendícenos, Señor, a todos. Y que ojalá esa sea también la gracia que nos conceda San Cromacio de Aquileia, ya que le dedicamos un tiempo. La gracia de pronunciar de corazón, aleluya. Es decir, bendícenos, Señor, a todos. A todos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas, comentarios, reclamos, objeciones, réplicas? ¿No? Bueno, con esto terminaríamos entonces San Cromacio y el siguiente padre de la iglesia que tocaría la siguiente semana es ya San Gaudencio de Brescia. Se los escribo por aquí en el chat. Por ahí, por si lo quieren investigar un poquito, es San Gaudencio de Brescia. A ver, déjenme ver aquí. Es que aquí me está saliendo. Ah, no. Que la grabación. Ah, no, pero del 1 de agosto. No, olvídenlo. Bueno, San Gaudencio de Brescia. Es con él que empezaríamos. Y ya nos faltaría San Cirilo de Jerusalén, San Zenón de Verona, San Pedro Crisólogo y San Próspero de Aquitania. Ya vamos muy avanzados. Fíjense, si hacemos un brevísimo repaso, ya llevamos, ¿no? Los documentos apostólicos, San Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Teófilo de Antioquía, San Ireneo de León, San Clemente de Alejandría, San Cipriano de Cartago, San Atanasio y San Cromacio de Aquileia. Nos faltan 5, pero ya avanzamos. ¿De acuerdo? Pues qué gusto que nos hayamos podido reunir y ahorita sí les pido que al menos desde nuestro corazón digamos en este momento juntos, aleluya. Es decir, bendícenos, Señor, a todos. Bendícenos, Señor, a todos. Bendícenos, Señor, a todos. Qué gusto verte también, Clara Basto, Clara González. Qué bueno que estén por aquí. Paola, Olivia, Hilda, Elizabeth, Mar, Marisol, qué bueno que estén. Y que bendito sea el Señor que nos bendice a todos. Dime, Paola, dime.
Profesor, por eso después, cuando, en la, después de la misa de resurrección, es cuando más se dice aleluya, al final de la misa, cuando se dice con más júbilo. Exactamente. Ok. Porque esa bendición es para todos, no solo para unos, para todos. Ah, ya, ya. Pero, Muchas pero no gracias. se dice antes del Evangelio. También, porque esa bendición de la palabra es para todos, no solo para algunos o para los que estamos ahí, que sea para todos. Esa bendición que yo recibo llegue a otros muchos, a todos. Ese es Ah, ciertamente, ¿no? El espíritu, tengo Señor. ¿Qué pasó, otra Paula? duda. Ajá. Es que en los tiempos litúrgicos, bueno, ya ve que, bueno, también, no sé, los que, bueno, yo cantaba, pero bueno, los que cantábamos en la iglesia, tenemos que igual, obviamente, respetar los tiempos litúrgicos. Pero en Cuaresma no se canta aleluya. Mm, mm. ¿Por Porque qué? es, porque es la preparación para recibir esa bendición. Es el Ah, ya, momento, ya. digamos, de prepararse para recibir esa bendición, en particular en la vigilia pascual. Ajá, sí, que es cuando, cuando ya se abre el Gloria otra vez. Y si Ah, ustedes lo han escuchado, el aleluya y el gloria, se escucha particularmente con una intensidad muy especial en la vigilia pascual. uy, sí, hasta se pone chinita la piel. Sí, pero es por eso precisamente, por eso no en Cuaresma, Ya, ¿vale? muchas Bueno, gracias, profesor. bien, pues mañana entonces les hago llegar la grabación. Que estén muy bien, que Dios les acompañe y que San Cromacio de Aquileia ruegue por todos nosotros. Y usted también, profesor, que se recupere. Muchas gracias. Pues buena noche, que Gracias, descansen, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias. Bueno, profesor. gracias, profesor. Descansen. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bendiciones. Adiós. Bye, bye. Adiós.